Un saludo a todos mis queridos hermanos. Vamos a tener el repaso de la lección número 7. Tiene como título El cuerpo unificado de Cristo. Verdaderamente esta lección es muy larga. Hay demasiadas cosas que comentar en estos 16 versículos del capítulo 4. Tengo ya 2 días estudiándola, tratando de ver qué corto, qué digo, qué es más importante, y realmente todo es importante en la palabra del Señor. Pero yo sé que algunos de vosotros no tenéis mucho tiempo para poder ver videos largos, así que voy a tratar de poder ser lo más claro, lo más corto que se pueda, y que realmente pues lo que comentamos aquí pueda ser de ayuda para la vida espiritual. Así que vamos a inclinar el rostro en esta mañana y vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por la vida y por la salud. Bendícenos en esta mañana. Danos la sabiduría necesaria para hablar de tu palabra, porque ¿quién somos nosotros para poder realmente entender todas las cosas maravillosas que tú nos has enviado? Solamente a través de tu Espíritu Santo, que es el Maestro eficaz de la verdad divina, podemos entender algunas cosas. Señor, te pedimos que las que podamos comprender con tu ayuda, las podamos poner en práctica. Bendice a todos los que escucharán este repaso de esta lección y quédate con nosotros en esta hora y siempre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como hemos dicho, la lección tiene como título El cuerpo unificado de Cristo. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo número 12. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. En esta semana vamos a estudiar una imagen que utiliza el apóstol San Pablo. Es la imagen, la analogía del cuerpo. Un cuerpo, decía la lección, que tiene que ser saludable y unificado. Esto nos va a ayudar a entender el objetivo de Dios para nosotros, ser parte de una iglesia fructífera unida en Cristo. Vamos a ver también en esta semana que es nuestra responsabilidad como miembro de este cuerpo trabajar arduamente, contribuir para que esta unidad se lleve a cabo y en esa unidad, en esa salud, ¿verdad?, de este cuerpo cuya cabeza es Cristo, la iglesia pueda crecer, pueda prosperar, ganar almas para el reino celestial. Así que vamos a comenzar con el día domingo. El día domingo tiene como título La unidad del Espíritu. Y aquí se nos dice, pues, en el versículo que podemos decir que es el principal para mí, yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí ahora el apóstol San Pablo comienza con la parte que es más difícil para nosotros. Yo pues, esta frase que introduce aquí nos dice que ahora vamos a entrar en lo que es la práctica. Nos ha venido diciendo acerca de teoría, qué es la unidad, cómo fuimos rescatados por el Señor, cómo derribó los muros de separación, y ahora gentiles y judíos somos hermanos en Cristo Jesús, pero ahora necesitamos poner en práctica lo que hemos venido aprendiendo. Y así que el apóstol San Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que hemos sido llamados.
mis queridos hermanos, entonces eso quiere decir que nosotros debemos saber cómo caminar, cómo comportarnos. Esta palabra griega de andéis tiene que ver con nuestra conducta dentro del pueblo, siendo parte de este cuerpo de Cristo. Así que el apóstol San Pablo nos hace un llamado a la unidad y entonces va a utilizar una unidad en el espíritu. Entonces va a utilizar algunas virtudes que la lección trata de explicar a través de esta lección. Estas virtudes son las siguientes: la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, y todo esto en el vínculo de la paz, ¿verdad? Luego, el apóstol San Pablo nos hace una lista poética de 7 sustantivos para poder respaldar esta unidad. Esta lista de sustantivos son un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. La lección hace énfasis en este pasaje aquí, donde se nos dice que la unidad en realidad depende de nuestra entrega al Padre Celestial. Es el Padre que nos ayuda a nosotros para que podamos estar unificados. O mejor dicho, las 3 personas de la divinidad nos dan el ejemplo y contribuyen para que nosotros podamos mantener esa unidad, para que podamos ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. Todo gira en torno a la divinidad. El poder viene de Dios. Por lo tanto, si nosotros entendemos lo que el apóstol San Pablo está argumentando con esta lista y estas virtudes, es que nosotros realmente necesitamos depender de Dios para que la iglesia pueda permanecer unida. El domingo es el día más largo que encontré. Después trataremos de ir explicando los otros días en una forma más corta, pero vamos a seguir adelante con el día domingo. Luego Pablo identifica a Jesús como el Jesús exaltado, victorioso, como la fuente de gracia en aquellos que encabezan la difusión del Evangelio. Una vez más, Cristo es todo, ¿verdad? Cristo es el que nos salva y junto con su Padre y el Espíritu Santo, como veremos, es el que nos ayuda para que nosotros podamos andar en esa vocación, ese llamado que Dios nos ha hecho. Aquí nosotros entonces entendemos que todos los miembros de la iglesia contribuyen a la salud del crecimiento y la unidad del cuerpo de Cristo. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad contribuir para que el cuerpo pueda, mis queridos hermanos, ser uno en Cristo Jesús. Entonces, ahora vamos a pasar a explicar algunas virtudes que no provienen de nosotros. La humildad que habla aquí y estas virtudes que presenta el apóstol San Pablo para tratar de mantener la iglesia unida, realmente son dones del Espíritu Santo, porque a nosotros nos cuesta ser realmente humilde. ¿Qué es ser humilde? ¿Qué es realmente tener esta humildad? Bueno, lo primero que tenemos que decir, mis queridos hermanos, es que la humildad es lo contrario al orgullo. Tiene que ver con el servicio a los demás y dejar de concentrarse en el yo. Es la revelación del verdadero amor al prójimo. Y esto no es común en nosotros, es un don del Espíritu Santo, como ya yo lo dije. En el libro de Filipenses, el capítulo 2 y versículos 3 y 4, nos da esta idea. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mis queridos hermanos, aquí nos dice, pero
El orgullo está en cada átomo, en cada célula de nuestro cuerpo. Y aquí nos dice que nosotros debemos hacer las cosas no por contienda, no por vanagloria. Y cuántas veces, mi querido hermano, vez tras vez uno hace cosas y quiere tener gloria, quiere que le recompense, quieren que le diga que lo hiciste bien. Y yo no digo que no debemos reconocer, pero siempre, mis queridos hermanos, debemos hacerlo para que Dios sea glorificado y debemos, en algunos casos, mis queridos hermanos, reconocer que hay muchas personas que pueden hacer cosas mejores que nosotros y darle la oportunidad a estas personas que tienen esos talentos que Dios les ha dado y que estos talentos también deben ser puestos en el servicio de Dios y no crear en nosotros cierto orgullo de que tal vez podamos tener más talentos que los demás. Por eso esto es complicado, porque ser humilde es mirar a los demás mejor que yo, superior que yo. Dígame si esto realmente proviene de nosotros, lo tenemos. Entonces necesitamos que el Señor, el Espíritu del Señor, ponga esa humildad en nuestro corazón. Hablamos del Señor Jesús, que era el creador del universo en la lección pasada, y él se llamaba el diácono, se llamó a él mismo un servidor. Él, que hizo todas las cosas, mis queridos hermanos, no consideraba o se consideraba él más grande que los demás, sino que él mismo vino a servir. Esto es algo realmente increíble. Por eso estudiaremos por toda la eternidad esto que tiene que ver con la salvación y la entrega de Cristo para salvarnos a cada uno de nosotros. Por lo tanto, que Dios nos ayude para que realmente podamos ser humildes. Yo encuentro en la Biblia un ejemplo de humildad que para mí supera cualquier cosa. Y es aquella mujer cananea que vino al Señor Jesús para pedirle que la ayudara con su hija que tenía problemas con los demonios. Fue tratada, si nosotros podemos decir, un poco mal por el Señor Jesús. Sin embargo, él sabía que ella era humilde y él quería darle una lección a sus discípulos. Realmente, si esta mujer hubiera sido orgullosa, esta mujer no hubiera recibido el milagro que Dios quería efectuar en su vida. Muchas veces el orgullo impide que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, la humildad es muy importante para que podamos mantener la unidad en la iglesia. Imagínense que todos fuéramos humildes, que todos en realidad nos preocupáramos por los demás, mirando a cada uno mejor que nosotros. Sería una iglesia poderosa, pero muchas veces el orgullo está impregnado en nosotros y realmente cuando hacemos algo, realmente pensamos que lo que hacemos es mejor que el que hace los demás. Yo hasta he visto personas que dicen, si yo estuviera en su lugar, yo haría esto y lo haría lo otro. Y muchas veces han logrado llegar a esa posición o a ese cargo y entonces se dan cuenta que no es tan fácil como parecía. Pero bueno, hablando de la mujer cananea, si usted busca en su Biblia el relato que está en Mateo capítulo 15 y versículo 22 en adelante, para ir rápido, dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija, que es gravemente atormentada por un demonio. El Señor Jesús le respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, le dijo, tú eres una cananea, tú no eres parte del pueblo de Dios, por lo tanto a mí me envió el Señor a predicarle a los míos, tú no eres parte de este pueblo. Pero ella no se fue corriendo, mi querido hermano, aunque esto era una humillación, porque en realidad lo era, hermanos. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Quiso dulcificar el Señor Jesús la palabra. En realidad le dijo que era una perrita, ¿verdad? Y que no era correcto que tomara el pan que le pertenecía al pueblo de Dios para entregarle a una cananea pagana que era considerada
por los judíos, y los judíos hasta el día de hoy así consideran a los gentiles como unos perrillos, ¿verdad? Entonces ella se aferró, fue humilde y le dijo lo siguiente en el versículo 27, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué humildad, mis queridos hermanos. Y entonces el Señor Jesús, al ver la fe, le dijo, sea hecho como tú estás pidiendo, ¿verdad? Y entonces su hija fue sanada. Ahora el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no quería ofenderla. Él estaba actuando de esa forma porque así pensaban los discípulos y quería darle una lección a ellos de humildad, que pudieran entenderme, querido hermano, que la salvación también eran para otras personas y que habían personas que estaban dispuestas con humildad a creer en el Cristo Salvador. Así que para mí ese es un ejemplo tremendo de humildad. Luego, la lección trata de explicarnos qué es la mansedumbre. El diccionario Merriam-Webster, que ofrece una explicación, una definición de este término, nos dice lo siguiente: manso es deficiente en espíritu y de valentía, ya que se le asocia con la cobardía y la falta de carácter y motivación. Entonces, la mansedumbre, mis queridos hermanos, ha llegado a ser una virtud poco deseada, incluso en el cristianismo. La palabra mansedumbre tiene sus equivalencias en el idioma griego, es paraotes, y en el hebreo es ambá. Esta palabra significa quietud, refiriéndose a aquella tranquilidad espiritual que controla las emociones al ser humano, que no se desborda, que es prudente, que cuando se expresa o expresa sus convicciones no ofende a nadie, que no se entrega a las pasiones mundanas, que perdona, escucha, protege, sin hacer alarde de sus actos, que acepta los designios de Dios y no los alteran las ofensas injustas de los demás, para quienes no reserva rencor ni venganza, no como síntomas de debilidad, sino de equilibrio y fuerza de autocontrol. Quiere decir entonces que es manso realmente domina su carácter, nada le quita la tranquilidad, sabe cómo conducirse, perdona, aunque es ofendido, mis queridos hermanos, guarda la calma. Eso es mansedumbre en la definición cristiana. Y mis queridos hermanos, hay dos promesas en la Biblia para los que son mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y por supuesto, el máximo ejemplo lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo, quien colgaba de un madero y estaba siendo blasfemado, insultado, desnudo en esa cruz. Y entonces el Señor Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo ninguna sola palabra que ofendiera a nadie, aún en el momento más difícil de su vida. Él pudo tener autocontrol de sus emociones, mis queridos hermanos, y poder clamar perdón por esas personas que lo estaban clavando en la cruz, y aún aquellos sacerdotes que estaban ahí burlándose de él. Y entonces el Señor Jesús nos dice en esta mañana, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí hay una promesa para nosotros, hallaréis descanso para vuestras almas. Hay gente intranquila, hay gente que no duerme, hay gente que tiene muchas dificultades interpersonales con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los que trabajan. Todo el tiempo andan con problemas, no tienen descanso porque no son mansos, mis queridos hermanos. Hay algunos que tenemos la mecha muy cortita, somos como una bomba de gasolina que prende y arde y se prende por todas partes. Hay gente que inclusive dicen hay que decir la verdad aunque pase lo que pase, que se ponga bravo el que quiera. La palabra de Dios dice esto y esto,
y entonces comenzamos a ofender. Yo tengo que pedirle a Dios que me ayude para que aprenda a ser manso. He luchado toda mi vida, he orado para que Dios me ayude cuando me atacan, cuando hay dificultades, mantenerme calmado, controlarme y confiar, poner todas las cosas en las manos de Dios. Mire, hay un salmo maravilloso que es el salmo número 37. Este salmo, usted léalo, nos habla, mis queridos hermanos, de confiar en Dios. Lo vamos a leer dentro de un rato, cuando hablemos ahora acerca de la paciencia. Pasemos de la mansedumbre ahora a la paciencia. Esta palabra ya la hemos estudiado anteriormente. Esta palabra es la palabra macrotumia. Esta palabra significa longanimidad, es decir, soporte y aguante. Esta palabra es la que se usa aquí en el libro de Efesios que estamos estudiando. La palabra macrotumia tiene que ver con las relaciones personales entre los hermanos. La Biblia dice que hay hermanos que son molestosos. Hay hermanos que realmente hay que tenerle paciencia. Sin embargo, mi querido hermano, esta palabra macrotumia, cada vez que se utiliza para el Señor Todopoderoso, para Jesús, para Dios, para el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Dice en Romanos capítulo 2 y versículo 4, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí la palabra macrotumia la traduce como longanimidad. ¿Cuánto ha esperado el Señor? Tenemos más de 6,000 años de estar en esta tierra y Dios nos ha soportado. ¿Cuánto nos soporta Dios a nosotros? Somos infieles a veces. Nos vamos de la iglesia. Volvemos cuando nos da la gana. A veces lo negamos. A veces hacemos tantas cosas que realmente no contribuyen a la unidad de la iglesia. Sin embargo, dice Dios, es longánimo. Tiene paciencia. La palabra paciencia aquí es otra palabra que se usa, pero la palabra macrotumia en este caso que se aplica a Dios es longanimidad. ¿Y qué dice él? Esa benignidad, esa paciencia nos guía al arrepentimiento. Mi querido hermano, Dios es un Dios paciente. ¿Y qué es paciencia? Es tener calma, es esperar en el Señor. Mire, el Salmo 37, 5, 7, yo creo, mi querido hermano, que se puede usar para humildad y también para esta virtud de la paciencia. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Paciencia es esperar en el Señor, es confiar en Él, es saber que el Señor tiene control de nuestras vidas, aunque nosotros no podamos entender. Es guardar silencio, mis queridos hermanos, y realmente poner nuestras vidas en las manos del Señor. Muy bien, quisiera leer una cita o dos citas. Una cita que está en Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 253, para terminar apenas el día domingo. Muchos de los que aseveran amar al Señor no tienen amor hacia aquellos con quienes están unidos por vínculo de fraternidad cristiana. Esto es muy triste. No es la oposición del mundo lo que nos hace peligrar más. El mal que los cristianos profesos guardan en su corazón nos exponen al más grave de los desastres y retarda el progreso de la obra de Dios. No hay modo más seguro de debilitar nuestra vida espiritual que el ser envidiosos, sospechar uno de otros y dejarnos llevar por la crítica y la calumnia. La armonía y unión existente entre hombres
de diversas tendencias. Es el testimonio más poderoso que puede darse de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. A nosotros nos toca dar este testimonio, pero para hacerlo debemos colocarnos bajo las órdenes de Cristo. Mis queridos hermanos, la unidad en la iglesia es el testimonio más poderoso de que nosotros estamos en Cristo Jesús. Sigamos adelante. Ahora tenemos el día lunes. El día lunes tiene como título Unidos en el único. Y el versículo que tenemos para este día lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 4 y 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Bueno, ya hablamos un poco acerca de esto. Son los 7 sustantivos poéticos que usa el apóstol San Pablo para invitarnos a nosotros, para que podamos mantener una unidad. Es una unidad teológica, esto es una realidad y mis queridos hermanos, nosotros necesitamos trabajar para que la iglesia se mantenga unida y podamos nosotros creer que pertenecemos a un cuerpo, que hay un espíritu y que fuimos llamados a una misma esperanza de buena vocación, que tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador, Él realmente se preocupa por cada uno de nosotros. En esta lección se nos mencionaba 4 enseñanzas y la lección trataba de explicarlas. Son enseñanzas realmente muy extensas, son filosofías, por lo tanto tomaría mucho tiempo explicar todo esto en una forma más amplia. Pero bueno, esta enseñanza, 2 son contrarias a la palabra y 2 tienen que ver con el Dios creador. Primero se nos hablaba del panteísmo. El panteísmo es simplemente la creencia de que Dios está atrapado en el mundo. Todas las cosas tienen Dios. El escritorio mío tiene Dios. El micrófono tiene Dios. Las plantas es Dios. O sea, en realidad la creación es el Dios. Está atrapado allí en su creación. Y el panenteísmo es diferente. Es una doctrina peligrosa porque el panenteísmo sostiene que Dios cambia. Los panenteístas piensan en Dios como un director finito y cambiante de los asuntos del mundo, que trabaja en cooperación con el mundo para ser más perfecto en su naturaleza. Ellos creen que el mundo es el cuerpo de Dios. El panenteísmo no es bíblico porque niega la naturaleza trascendente de Dios al decir que los cambios de Dios y confunden la creación con Dios, niegan los milagros y la encarnación de Cristo, además de su sacrificio de expiación. Así que estas son 2 teorías paganas y tenemos las otras que nosotros creemos que significan lo siguiente. La trascendencia es que Dios trasciende, ese es el creador de todas las cosas, está por encima de su creación. Y la inmanencia es que Dios, aunque está por encima de su creación, Él decide estar con nosotros, cuidarnos, protegernos, participar, sustentarla. No está atrapado. Él creó esa parte de la creación, pero Él decide entonces preocuparse y ocuparse de ella. No estamos solos en este mundo. Por lo tanto, la lección trataba de explicar estos términos en una forma corta, sencilla, en nuestro estudio en esta semana. Luego, tengo una cita aquí que dice lo siguiente: aunque tenemos una obra individual
y una responsabilidad delante de Dios, no hemos de seguir nuestro propio juicio independiente sin considerar las opiniones y los sentimientos de nuestros hermanos. Este proceder conducirá al desorden en la iglesia. Si los corazones son dóciles para recibir enseñanzas, no habrá divisiones entre nosotros. Testimonio para los ministros, página 29 y página 30. Estamos hablando de la unidad, estamos hablando de que nosotros debemos en una forma individual trabajar dentro de la iglesia, pero que al mismo tiempo, aunque somos diferentes los unos de los otros, tenemos que contribuir. Como el cuerpo tiene varias funciones, así también nosotros tenemos varias funciones dentro de la iglesia, entonces también debemos cooperar con el plan de salvación de Dios, manteniendo la unidad. Aquí dice, es el plan de Dios que haya unidad en la diversidad. Entre los seguidores de Cristo debe existir la unión de los elementos diversos, uno adaptado al otro, y cada uno debe hacer una obra especial para Dios. Cada persona tiene su lugar en el cumplimiento de un gran plan que lleva la estampa de Cristo. Esto está en nuestra elevada vocación, la página 171. Seguimos adelante. El día martes nos habla del Cristo exaltado, dador de dones. Y en el libro de Efesios capítulo 4, del 7 a 10 nos dice, pero cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo en todo. Bueno, nosotros sabemos que Cristo vino a la tierra, que murió, que ascendió, y que cuando ascendió, mis queridos hermanos, la lección nos explica en este día que Cristo fue entronizado, Cristo fue ungido como sumo sacerdote, y entonces el Señor derramó el Espíritu Santo. En esta lección, en este día, nos hace un énfasis en que Pablo describe el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces el Señor dio a su iglesia dones. Esos dones, mis queridos hermanos, están a nuestra disposición para que nosotros podamos poder mantener esta unidad. Depende del Espíritu Santo y nuestra entrega a Él, que la iglesia triunfe, que sea saludable, que se mantenga unida, ¿verdad? Así que no cabe duda que el Señor vino del cielo, murió aquí en la tierra, ascendió nuevamente a su Padre Celestial, entró en el santuario celestial y entonces Él nos da a nosotros estos dones, ¿verdad? Para que nosotros podamos pertenecer, para que podamos estar unidos. La lección nos dice que es una cita del Salmo 68, donde el Señor Todopoderoso se presenta como un vencedor y asciende, ¿verdad?, con los cautivos. También esto significa que el Señor Jesús, cuando resucitó, también venció a la muerte y junto con su resurrección también levantó a aquellos que conocemos como las gavillas y fueron rescatados de los sepulcros y los presentó ante el Padre como un símbolo de victoria de la muerte. Así que entonces en este día nos habla de la exaltación de Cristo, nos habla de que el Señor es el que nos da los dones por su gracia y también nos testifica de que Él levantó de los muertos a aquellos que dormían, aquellos que habían sido mártires y los presentó allá a su Padre Celestial como un símbolo de victoria y cumplimiento de el Salmo número 68. Muy bien,
vamos a tener una cita que está en Semejantes a Jesús, en la página 371, donde nos dice: al describir a sus discípulos la obra del Espíritu Santo, Jesús quiso inspirarlos para que alcanzaran el mismo gozo y la alegría que llenaba su propio corazón. Se regocijó con la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Consolador era el más excelso de los dones que podría solicitar al Padre con el propósito de exaltar a su pueblo. Fue dado como el agente regenerador, y sin este don el sacrificio de Cristo hubiera sido en vano. Por siglos el poder maligno se había fortalecido hasta el punto que era asombrosa la sumisión del hombre a la cautividad satánica. El pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad, que no vendría con una energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace efectivo lo que logró el Redentor del mundo mediante el Consolador. El corazón se purifica. Gracias a su obra, el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo nos dio el divino poder de su Espíritu para que podamos vencer las tendencias al mal, sean heredadas o cultivadas, y para imprimir en la iglesia su propio carácter. Mis queridos hermanos, el don más grande que nosotros hemos recibido es el don del Espíritu Santo. Él puede transformar nuestras vidas. Luego pasamos al día miércoles, que tiene como título Dones de Jesús exaltado, y seguimos hablando de lo que Cristo ganó en la muerte de la cruz del Calvario y cuando llegó a su Padre y fue aceptado su sacrificio. Aquí nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y entonces nos dice aquí que es muy importante para la iglesia adventista, porque esto todavía no se ha cumplido, y es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí nos dice, o nos introduce un adverbio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, esto está en proceso. Llegaremos, mis queridos hermanos, habrá un pueblo, un remanente que realmente llegará a la perfección, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. Hoy, lamentablemente, y tendré un tema más tarde acerca de esto, hoy estamos discutiendo si se puede o no se puede guardar la ley del Señor. Es muy triste lo que está ocurriendo en nuestra iglesia, que se pone en duda que a través del poder de Dios, de mis queridos hermanos, el Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a la plenitud, a la estatura de Cristo Jesús. No por nosotros mismos. Nosotros no podemos, pero si nos entregamos a Cristo, Dios mismo dice, constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros. La lección decía que tal vez pastores y maestros es lo mismo, depende. La palabra kai, que se utiliza aquí en griego, se traduce como pastores y maestros, pero también se puede traducir como pastores, también maestros, ¿verdad? Por eso dice que la estructura podía darse como que los pastores y los maestros son los mismos, o cualidades que debe tener un pastor. Un pastor debería ser un maestro. Pero lo importante, mis queridos hermanos, es que Dios constituyó a estas personas que, dice la lección, eran laicos en la iglesia que existía en el tiempo del apóstol San Pablo, y que hoy, pues mis queridos hermanos, algunos de estos son pastores ordenados, pero también estoy seguro que todavía hay
muchos laicos que pueden ser evangelistas, que predican la palabra, y también hay laicos que tienen el don del pastor, que no se fueron a estudiar teología, que no tienen una credencial, que no trabajan 24 horas. Bueno, eso es otra cosa, pero esos dones que están ahí están dentro del pueblo de Dios, mis queridos hermanos. Y bueno, nos hablaba entonces pues aquí que esto está todavía vigente en la iglesia. El don de profecía no se ha acabado hasta que Cristo salga del santuario y venga a buscar a su pueblo. Muy bien, seguimos adelante y llegamos al día jueves, que es crecer en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que la lección nos dice que nosotros debemos de crecer en Cristo Jesús, que debemos dejar de ser niños. El comentario bíblico adventista dice que en este caso la palabra niño se usa en una forma negativa, en una forma en la cual los niños a veces son ingenuos, ¿verdad? Son llevados, usted lo puede agarrar una mano y llevarlo para aquí y para allá. Por supuesto, la palabra niño también se usa en una forma positiva, la usó el Señor Jesús en el sentido que ellos cumplen las virtudes que hablamos al comienzo, son humildes, son personas que tienen a veces más paciencia para perdonarnos a nosotros mismos cuando cometemos errores. Son niños que realmente creen en el Señor, tienen fe que hay un Dios que existe. Sin embargo, aquí está hablando en una forma negativa, en el sentido de que no crecemos. Si un niño no crece, mis queridos hermanos, es porque está enfermo. Y aquí el apóstol San Pablo dice, no seamos como niños que no podemos crecer. Y eso lo veremos más adelante cuando seguiremos estudiando el libro de Efesios. No, sino que escuchamos una enseñanza y corremos para aquí, corremos para allá. Hoy tenemos dentro de nuestra iglesia muchas enseñanzas que se están esparciendo, que a veces, mis queridos hermanos, son enseñanzas, son artimañas, son fuentes de error. Por ejemplo, aquí hace tiempo llegaron unas personas diciendo que el Espíritu Santo no era Dios, que la doctrina de la Trinidad era pagana porque era católica, romana, etcétera, y que la sierva de Dios nunca había escrito nada acerca del Espíritu Santo. Y yo mismo tuve que, pues, con otros pastores aquí, enfrentar esta situación y lamentablemente hasta tuvimos que disciplinar a estas personas. Mis queridos hermanos, si nosotros crecemos en Cristo Jesús, si estudiamos la palabra del Señor, nosotros no vamos a andar fluctuantes, llevados de aquí para allá por cualquier engaño. Hoy tenemos este asunto de YouTube, ¿verdad? Doctrinas que se esparcen por todas partes, que nosotros las esparcimos, que creemos a un profeta de falsos. Se levantó uno la vez pasada que hasta hubo malestar dentro de los hermanos porque dijeron, bueno, solamente nosotros pensamos que la iglesia adventista y la sierva de Dios tiene la verdad. Pero sí que lo que estaba diciendo esta persona no estaba de acuerdo con la palabra del Señor. Sin embargo, muchos creen cualquier cosa, se dejan llevar para aquí y para allá. Si usted estudia la palabra del Señor, dice aquí, no nos vamos a dejar llevar por viento de doctrina, mis queridos hermanos. Y el versículo 15 y 16 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe, dice, su crecimiento para ir edificándose en amor. Mis queridos hermanos, cada miembro tiene una función en este cuerpo. Lo que debemos estar seguros es que la cabeza de ese cuerpo es Cristo Jesús. Él debe ser el que dirige esta unidad. Él debe ser el que nos da a nosotros los pensamientos. Él debe ser el que cambia nuestro corazón
debemos entregarnos a Cristo Jesús. Y mientras nos unimos al Señor, esta iglesia tendrá salud, podrá predicar la palabra del Señor. Pero esto, decía la lección, requiere un trabajo arduo de nuestra parte. Mis queridos hermanos, debemos fomentar la unidad. Debemos ser a las personas que esta iglesia, a pesar de las luchas y las pruebas, tendrá un remanente. La unidad no se alcanzará totalmente. Habrá muchos que abandonarán este movimiento. Sin embargo, habrá un pueblo que logrará unirse en Cristo Jesús y predicará el último mensaje de amonestación a este mundo que perece en el pecado y la maldad. La invitación entonces en esta semana es que nosotros deseemos, que participemos, que podamos, mis queridos hermanos, formar parte de ese cuerpo que muy pronto vendrá a buscar al Señor. Acuérdense que esto es una analogía para que podamos entender realmente que aunque somos diferentes, aunque tenemos capacidades diferentes, aunque tenemos diferentes clases de dones, unos más, unos menos, mis queridos hermanos, somos parte de este organismo que tiene como objetivo predicar la palabra del Señor y decirle a todo el mundo que el Señor viene pronto. Deseo que pases un feliz día de preparación. Deseo que tengas un feliz sábado, que puedas repasar esta lección muy bien, porque realmente, si te das cuenta, pues voy como corriendo, ¿verdad? Porque había muchos conceptos, cosas que ya no pude incluir, pero espero que lo que haya dicho, que me perdone por los errores tal vez que pude haber cometido en esta lección al hablar, al escribir, y que bueno, trataremos de hacerlo mejor, porque estoy de acuerdo que para el Señor siempre hay que hacer lo mejor que se pueda. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos, y que realmente esta lección sea de beneficio para tu vida y también yo pueda ponerlo en práctica en la mía. Que Dios te bendiga, que pases un feliz día. Terminemos con una corta oración. Padre, gracias por permitirnos poder compartir esta lección de la escuela sabática. Nos ponemos en tus manos. Permite que podamos entender que en Cristo Jesús somos hermanos, somos un cuerpo, que aunque podamos ser diferentes, aún de diferentes países, nacionalidades, con diferentes dones, realmente somos parte de un cuerpo cuya cabeza es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar y por enviarnos este pan que nos va a ayudar para que podamos cambiar nuestras vidas y poder entregarnos a ti cada día para reflejar tu carácter antes que tú vengas a esta tierra. Quédate con nosotros en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. Nos vemos en la próxima lección.